Saludos a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez y en esta ocasión quiero discutir lo que sería el dopaje emocional. Esto es un término bien poco escuchado porque la palabra dopaje invita a que no sea tan lindo hablar de las emociones. Lo que ustedes van a escuchar, especialmente en estos tiempos de pandemia y estos tiempos de que existen un montón de subjetivadores, o sea, de parásitos de la subjetividad que hay por ahí dando talleres de manejo de emociones, lo que van a escuchar son palabras más bonitas de que tú puedes o tú puedes manejar las emociones, que si el mindfulness, que si respira, y te van a sugerir un reguero de técnicas para que tú manejes esas emociones, ya sea el enojo, ya sea la angustia, ya sea la incertidumbre, que son unos sentimientos que son naturales en el ser humano. Todos alguna vez en la vida, habiendo pandemia o no habiendo, siempre vamos a estar en incertidumbre, porque hay algo que estos supuestos expertos que andan por ahí dando talleres de emociones, no, como que no comprenden o no saben tal vez que hay una incertidumbre primordial en la historia y en la vida del ser humano que se llama la muerte. O sea, ¿cuándo tú puedes morir? Pues usted puede morir en este instante, ahora mismo, podemos morir. O sea, o podemos morir mañana, o podemos morir de aquí a 20 años. Casi siempre se entiende la muerte como algo lejano, pero la muerte puede estar cerca o puede estar lejos. Lo importante es que va a estar, es que es algo seguro que va a pasar. Pero entonces, lo que intentan estas personas a través del dopaje emocional, que es lo que vengo a hablar hoy, es tratar de cambiar la respuesta ante esa situación trágica. Y cuando digo trágica, no quiero decir llorona, no quiero decir en depresión. Trágico significa combativo. Decía Nietzsche, que Friedrich Nietzsche decía que donde hay vida hay resistencia. O sea, nuestra vida es una completa resistencia a no morir precisamente. Y no me refiero tan solo a no morir físicamente, sino a no morir en el recuerdo. O sea, cuando alguien muere físicamente, por lo general se dice, fulano te recordaremos. Lo que queda de nosotros es eso, el recuerdo. Así que la vida es algo más allá que un cuerpo que bombea sangre y respira. Podría verse de esa manera. O sea, la vida tiende a ser algo, un legado que uno deja, ¿verdad?, en los demás. Especialmente los que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos nos entierren a nosotros, no nosotros a nuestros hijos. Y dejar un legado, dejarle algo. En este mundo del materialismo, del consumismo extremo, pues por lo general, por lo menos a mí me criaron con la idea de que yo le tengo que dejar algo a los hijos y ese algo tiene que ser o una casa o un terreno o dinero, vamos. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso es un mal manejo de las emociones en el sentido de que no estamos viendo la profundidad de las cosas. Las cosas van más allá, como acabo de decir. Entonces, saliendo un poco, ¿verdad?, de lo que es la descarga esta que hago sobre estas personas que tal vez como personas son buenos. Yo no estoy diciendo que, yo no le estoy señalando nada como persona. Aquí lo que estamos hablando es que para usted hablar de emociones, primero no tiene que ver qué título tengas, no tiene que ver de dónde vengas, de qué lugar vengas, ni si crees en Dios o no. Aquí lo que va a interesar son varias cosas. Primero, el vocabulario. O sea, cuando esta persona se te acerca a hablar de emociones, ¿qué tanto repite las cosas? O sea, muchos talleres de estos de emociones es una persona repitiendo lo que dice un PowerPoint. O sea, cuando la persona tiene que mirar mucho PowerPoint y está constantemente diciéndote alguna duda, alguna pregunta, quieren participar, es que no tiene nada que decir. O muy poco que decir, o lo que tiene que decir está en un manual, en un libreto. Para usted hablar de emociones tiene que tener una formación humanística, una formación, no me estoy refiriendo, no me refiero necesariamente a tener un bachillerato en historia, en humanidades o en arte. Usted puede tener 10 doctorados en historia o en arte o en lo que sea. Y tal vez es una formación humanística, pero es una formación humanística desde el punto de vista académico. Aquí para hablar de emociones lo que tenemos es que hablar de una formación humanística,
donde la vida misma se haya convertido en un laboratorio para eso que aprendiste en los libros. Los libros son las experiencias, lo que tienen son las experiencias que alguien antes que tú tuvo sobre algo en un contexto particular y las comparte, pero no deberían tomarlo como una ley universal lo que dice un libro, mucho más cuando el libro trata sobre algo así como las emociones, sobre el arte o sobre algo así. Así que en ese sentido tenemos la situación de que, como hablaba en otro video, el eslogan, el coach, la autoayuda, este tipo de herramientas empresariales que es la misma empresa buscando relajarte de la tensión que ellos mismos te provocan. O sea, la idea es crearte, o sea, a través del dopaje emocional, que se te olvide, ¿verdad? Que te relajes y te ayudan a relajarte, tal vez te pagan cursos, tal vez te pagan gift card o cosas como esa para que te relajes, pero es para que seas más productivo y más eficiente en esa misma estructura patológica que te estresó. O sea, cuando el jefe te dice vete y busca, hazte mindfulness, el jefe este que te explota todos los días y está buscando, no, vete a un cursito, a un retiro, esto que para que respires, qué sé yo qué. Bueno, lo que tiene que buscar es que el trabajo sea menos estrésico, para que no tengas que volver otra vez a hacer un curso de respiración o lo que sea. Así que todo eso que acabo de decir forma parte de lo que es el concepto de dopaje emocional. Pero ¿qué son las emociones? Para no irnos a los libros, yo no acostumbro a ir a diccionarios, no me gusta esto de hacerlo todo tan científicamente. Las definiciones definitorias tienden a encerrar en conceptos y yo siempre he procurado no enseñar y no enseñarme a mí mismo y no aprender las cosas a base de conceptos, sino a base de metáforas, como lo hacía Jesús, como lo hacía Platón, como lo hacía Sócrates, etcétera. Así que las emociones yo las puedo proponer como una pulsión, un impulso. Impulso que es la herramienta con la cual reaccionamos. Una pulsión o un impulso puede ser un enojo, puede ser una carcajada de risa, puede ser una burla, puede ser un bochorno. Todas esas pulsiones, todas esas reacciones son necesariamente cosas, ¿verdad? Reacciones, obviamente, valga la redundancia, que envuelven emociones. Emociones, moción, es echar hacia adelante un sentimiento. Así que lo primero que hay que decir de las emociones es que no tienen palabra. En el sentido de que la palabra, tal y como se heredó en el lenguaje cristiano, la palabra es como que la verdad, o sea, la palabra de Dios. Esto es lo que se debe decir, ¿no? Por eso dije lo del lenguaje cristiano. Así que, al igual que los niños que no tienen palabra, son infant. El infant en griego quiere decir aquel que no tiene palabra. Al igual que el niño, o sea, las emociones no tienen, por eso es que los niños no tienen ningún miedo a manifestar las emociones. Somos nosotros quienes le tronchamos esas habilidades para ellos manifestar las emociones a través de las reglas, a través de ponerlos en el plano de la moral y decirle, niño, no hagas esto, niño, haz esto, no hagas lo otro, o hazte esto otro, o no te toques allí, o tócate aquí. En el momento que le ponemos en ese plano de la moral, el niño empieza a condicionarse y como obviamente no tiene una biografía que le permita hacer referencias, construir las referencias, pues entonces ahí le tronchamos esa habilidad y por eso es que llegan a una edad que no se atreven a decirte las cosas, que no se atreven a manifestar como lo hacían de niños. Cuando éramos niños llorábamos frente a quien sea, como a mí me criaron en un hogar machista donde los niños no lloran ni no pueden barrer, no pueden mapear, no pueden cocinar, pues entonces ahora de adulto pues es muy difícil manifestar esas emociones. Así que, pero por lo menos al tener conciencia de eso podemos ir trabajando. Así que las emociones no tienen palabra y por lo tanto no se pueden adjetivar, no se pueden poner en una configuración estándar y mucho menos se pueden instrumentalizar. ¿Qué pasa? Que el siglo XX, los medios de comunicación, el mundo del consumismo, el mall, las propagandas para que consumas productos, sí nos han demostrado lo contrario, sí, las emociones pueden ser instrumentalizadas.
El problema es que cuando son instrumentalizadas, es nuestra vida entera la que es instrumentalizada. Ahora mismo, en este momento que yo les estoy hablando, están liberando un poco las restricciones sobre la pandemia y están abriendo algunas tiendas, etcétera. Y allí fue la gente abarrotando los centros comerciales a comprar cosas que en su mayoría no necesitan. Eso, unas personas que reaccionan así, como si no hubiera otra cosa que hacer más que comprar, pues están instrumentalizados emocionalmente. Entiéndase, he visto personas donde venden las tripletas, los sándwiches estos gigantescos, las papas locas, que es una locura comerse una cosa así, en unas papas llenas de condimentos y de carnes rojas, etcétera. Cuando ven eso emocionados a comerse eso. O sea, ¿por qué? Porque lo que se están llenando es de pasión, de que sabe bueno. Nadie se emociona así por una avena. Nadie se emociona así por una hamburguesa vegana o algo así. O sea, y ven, y entonces es el mucho. Ven un montón de cosas ahí y se emocionan, aunque eso no tenga ningún poder nutricional. Así que sí estamos instrumentalizados mentalmente. El problema es que hubo gente que se sentó en algún lugar y se dio cuenta de estas cosas, que podemos ser instrumentalizados emocionalmente, y por ahí nos llevaron y utilizaron la escuela, la iglesia y todos estos mecanismos, todas estas instituciones que no son, que no producen cosas materiales, sino que producen opiniones, como la escuela, como la iglesia, como la televisión, como la música, etcétera, los espectáculos. Se dieron cuenta de esto y entonces pensaron inyectarnos esa instrumentalización en las emociones, como los políticos, por ejemplo, cuando van con la caravana, etcétera, chiji, chija, it's time to change y todo ese tipo de cosas, todas cosas embrutecedoras y estúpidas, pero ningún político va a tu casa a explicarte en silencio qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. O es muy difícil. El día que un político llegue sin bandera, sin tumbacoco, sin sonido, pero que llegue a explicarte, mira, yo quiero hacer esto, quiero que votes por mí porque quiero hacer esto de esta manera y lo voy a hacer con este dinero, con el otro, tal vez ahí se pudiera. Así que, ¿qué pasa? Es reconocido en las personas que estudian los psicólogos y que estudian esto de las emociones, que sí, antes de decidir, yo le explico esto a los estudiantes de la siguiente manera. Los estudiantes de humanidad y de historia que tengo siempre en el salón les digo, ¿qué desayunaron hoy? Ah, muchos me han dicho, no, yo desayuné un sándwich. ¿Y qué le echaste? Mantequilla. ¿Y por qué le echaste mantequilla? Porque me gusta. No le echaste mayonesa, le echaste mantequilla. Por lo tanto, sentiste antes de decidir. Sabes que una cosa te gusta y que la otra no. Tuviste esa oportunidad y por eso le echas una cosa que la otra. Porque si no, échale lo que tú quieras y yo me lo como. Así que en ese sentido es inevitable. Por eso es que yo en otro video decía que la objetividad no existe. La objetividad es imposible. Ser objetivo, totalmente imparcial, sería como algo así como que desprenderte de las emociones al tú decidir, y eso es inevitable. O sea, usted no puede dejar de sentir porque usted decida. Y eso es lo que nos han hecho creer en este mundo científico de la productividad y el rendimiento y del cálculo, ¿verdad? Y así nos educaron para los resultados, y ese es uno de nuestros grandes problemas y por donde nos cogen siempre. Es también reconocido a esta gente que estudia, ¿verdad?, las emociones, los psicólogos, etcétera, que tenemos una parte racional y tenemos una parte emocional. En la antigüedad, Nietzsche está estudiando muy bien esta situación donde los griegos identificaban las emociones de cierta manera. Estaba el elemento dionisíaco y el elemento apolíneo. O sea, el apolíneo, la persona recta, comprometida, la persona que tiene un comportamiento disciplinado, que llega siempre temprano a los sitios, etcétera, que es calculador. Y el dionisíaco, entiéndase, Dionisio, el dios del vino, el de la borrachera, de la embriaguez, de la lujuria, pues es el que siempre está al garete, que tiene el instinto despierto y que explota de momento y que no le importa. ¿Verdad? No importa la disciplina, el orden, el ordenamiento. Entonces tenemos esas dos vertientes. ¿Qué pasa? Que en estos talleres de las emociones te van el problema que esta gente tiene es que te dicen cómo hacerlo. Si estás enojado, cómo calmarte. Pero es que nadie se le ha ocurrido pensar que estar enojado no solamente es natural, es necesario. O sea, no es que estés enojado todo el tiempo y que andes aborrecido por ahí.
Pero, ¿por qué no en el medio del enojo, si aprendes a manejar las emociones, no es que evites estar enojado? Porque entonces pasa como le pasó a Ned Flanders en un episodio de Los Simpsons. O sea, no había forma de enojarlo, no había forma de enojarlo hasta que un día explotó y empezó porque Homero lo irritaba demasiado y él buscaba a Dios y buscaba a Dios con la paciencia, pero llegó un momento que perdió la paciencia. Lo mismo pasó con Jesús cuando le viró las mesas a los mercaderes. Un supuesto ser pacífico, yo tengo mis dudas sobre eso, pero le viró las mesas a los mercaderes, explotó. O sea, lo importante de esto es que el entender que el enojo es parte de los sentimientos y no tratar de evitarlo. Si algo te enoja, muestra el enojo. Y entonces, en cuanto tú tengas esa conciencia de libertad, de que te puedes enojar y que no tiene nada malo enojarte, de que puedes errar y no tiene nada malo el errar, puedes empezar a administrar las emociones de una mejor manera. Pero no puede venir un sujeto de estos a decirte, no, respira 3 veces, después exhala 2 veces o lo que sea, para venir a decirte que no puedes enojarte. Porque, o sea, cuando tú ves lo que hacen los desgraciados, infames políticos de Puerto Rico, hablando de mi país, con el dinero público, etcétera, cuando tú ves este despilfarro y tú ves que tú te fajas trabajando y ves estos desgraciados que hacen con nuestro dinero, hacen todas esas barbaridades, pues entonces sí, no hay otro sentimiento. O sea, o el que se alegre de eso, pues yo no sé ni qué pensar de esa persona. Así que, en ese sentido, vamos entonces, ¿verdad? Develando una serie de incongruencias que tiene esta discusión del manejo de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se comunican? Esto es lo que no te explican mucho de estas personas. ¿Cómo se comunican las emociones y la razón? Las emociones y la razón se comunican en el sentido que dije anteriormente. O sea, no podemos sacar las emociones del razonamiento crítico. O sea, la objetividad no existe fundamentalmente. O sea, no podemos ser parciales. Nosotros cuando decidimos, cuando llegamos a una conclusión, los sentimientos están envueltos dentro de esa conclusión. La construcción de nuestras opiniones, es una construcción que hemos hecho que, como decía Tesla, es una confesión. O sea, Nikolai Tesla decía que las opiniones, básicamente el que opina se está confesando, o sea, porque viene de adentro. O sea, básicamente tu opinión va a reflejar una interioridad, ¿verdad? Algo, una historia interior que tú llevas dentro. O sea, si tú opinas de una manera o de otra, necesariamente esa opinión va a cargar con eso. Así que no podemos ser objetivos, y esa es la manera en que la razón y las emociones se comunican, o por lo menos una de ellas, porque tampoco vamos a hacer aquí un sendo estudio, no es el propósito. Así que eso sería, para aprender a manejar las emociones, una de los grandes desafíos. Primero, quitarse de la mente la objetividad, de que la objetividad existe, etcétera. O sea, no es posible. Y si quieren, en este mismo canal, vean la objetividad nuestra, puertorriqueña, en forma de pregunta. Ahí en ese video yo explico mejor lo que es la objetividad. También tengo otro video que se llama Miedo al Cambio, tiene que ver mucho con esto. Así, también algo que yo leí en una lectura de Matthew Lipman, Filosofía para Niños, que es un concepto fenomenal, me impactó mucho. Dice así: desprofesionalizar la imaginación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos acostumbrados a que nuestros niños, esto pasa más bien en los niños, pero a los adultos también, con esto de todas estas series que hay ahora en Netflix, la gente ya no lee, la gente va a Netflix. Bueno, la gente nunca leyó mucho. Pero bueno, desprofesionalizar la imaginación, especialmente en nuestros niños. No le hagamos ese mal, no le hagamos ese daño de estar inyectándole todo el tiempo películas de Disney o películas de muñequitos o cuentos de escritos, porque Matthew Lipman dice que los cuentos de hadas son cuentos de niños escritos por adultos. O sea, no, están descontextualizados. O sea, el niño funciona a través de un entorno ¿verdad? Que lo estimula. O sea, y es en base a ese entorno
que va a formular las referencias y las experiencias que tiene y va a reaccionar de acuerdo a eso. Entonces, si le ponemos ahí que si Frozen y todo ese tipo de porquerías que vienen, que muchas veces un niño del campo de Puerto Rico, de Jayuya, ve Frozen y nunca ha visto nieve, está como que le estamos enseñando que este imaginario que tiene es de otro mundo, no de este. O sea, los cuentos, no del que está viviendo. O sea, aquí en Puerto Rico este país está enfermo en ese sentido. En Navidad ponemos muñequitos de nieve. Ponemos no, pues yo no pongo, pero mucha gente pone muñequitos de nieve y Santa Claus subiendo por chimenea en un país tropical donde no cae nieve. O sea, algo totalmente absurdo. Y a los niños les enseñan que la imaginación está en otro lado. O sea, que su entorno, lo que ellos viven físicamente, su experiencia vital, no tiene que ver nada con lo que pasa aquí. Y en esa desconexión, se van criando con esa desconexión y van perdiendo van perdiendo la capacidad de crear su identidad. Porque en la adultez, en la adolescencia, se dan cuenta de que la única forma de imaginar es en el lenguaje que le proponga la película que vieron cuando eran chiquitos, etcétera. Y van a crear orgullo en la medida, por eso es que se visten de Spider-Man y no se visten de jíbaro, de jíbaro del campo, por ejemplo. O sea, y nosotros tenemos, en la cultura tenemos herramientas para eso. Por ejemplo, mi nena está leyendo, mi nena de 3 años ahora mismo está leyendo un cuento de bailar bomba, escrito por una madre que nos acompaña a nosotros a los bailes de bomba. O sea, y está así con su niña, mi niña y su niña están bailando ahí juntas, etcétera. Entiéndase, el imaginario, en este caso, esta capacidad de imaginar va a formar parte de la experiencia vital diaria, física. Y eso es lo que Lippmann dice que nosotros deberíamos estar cultivando para que luego no haya un peligro de que se dejen de llevar por dopajes emocionales y por lo tanto aprendan a administrar las emociones. Entonces, aparte de desprofesionalizar la imaginación, el estar aburrido. O sea, los niños necesitan estar aburridos. Les recomiendo los videos de Pilar Sordo, si no me equivoco, ella es de Chile, una tremenda intelectual, que ella explica esto muy bien, obviamente mucho mejor que yo. Los niños necesitan estar aburridos porque es ahí, en ese aburrimiento, en esa angustia, que ellos empiezan a crear. Y cuando empiezan a crear desde ese lugar, o sea, no necesitan nada externo para ellos pasarla bien, porque aprendieron a crear desde adentro. Y si no están aburridos, no lo van a aprender a hacer. Y eso es un dopaje emocional cuando usted le da el mega muñeco así al nene, que el muñeco tiene luces, etcétera, o cuando lo pone a jugar al Xbox o lo que sea. Es un dopaje emocional en el sentido de que todas las emociones le vienen de afuera. Cuando le haces el cumpleañito al nene con el 20 payasos y 20 cosas, todo eso son las necesidades suyas de adulto, no del nene. El nene no necesita ni payasos, ni muñecos, ni nada de esas cosas. Cree que lo necesita porque ve a los demás disfrutando eso y quiere ser parte de algo y quiere ser parte del entorno. Y cree que está bien porque los demás lo hacen, porque claro, el niño no tiene una biografía que le permita construir la referencia. Y ahí, en ese sentido, estamos jugándole una mala pasada a nuestros niños si estamos todo el tiempo dándole las emociones desde afuera, en el caso de celebrarle cumpleaños, en el caso de no dejarlos aburrirse, etcétera. Suena como si yo les estuviera recomendando a usted que usted cogiera la crianza de un niño que fuera la peor del mundo. Esto no significa que nunca le vaya a hacer cumpleaños, ni lo vaya a llevar al cumpleaños. Esto no significa que nunca lo vaya a llevar a la playa, que nunca le compre un juguetito. Eso no significa eso. Se trata del balance. Se trata de pensar primero en sus necesidades y luego examinar cuáles de esas necesidades son nuestras o de ellos en realidad. Y no caer en ese dopaje emocional de tratarlos con diminutivos. A nosotros, estos parasitadores de la subjetividad que les acabo de decir, casi siempre nos tratan así de diminutivos. Y diminutivos, embrutecedores, infantilizadores, quitándonos el poder de la palabra. Como por ejemplo, eso se llama otra forma, ¿verdad?, de dopaje emocional, son los eslóganes motivacionales. Tú puedes. Por ejemplo, los buenos somos más. Ese es uno de los más embrutecedores y asquerosos que existe. Yo no me quito.
Cuando empezó la gran crisis aquí en Puerto Rico financiera, que empezó la Junta de Control Fiscal, los mismos bancos ponían, el Banco Popular, que es el banco más asesino de la economía que existe en Puerto Rico, o sea, poniendo yo no me quito, o sea, el que no se, o sea, entonces diciéndote en otras palabras, no te quites de resistir el abuso que yo te estoy haciendo, yo banco, porque si yo no tuviera todo el dinero, tú tuvieras más dinero. O sea, lo que intentan es desactivarte los mecanismos de alerta crítico. Entiéndase, te están poniendo en un dopaje emocional para que se te olvide que el banco contribuye a tu miseria. Es lo mismo que hace lo que decía ahorita cuando el jefe te manda a coger mindfulness, etcétera. O sea, para tú ser más eficiente en esa misma estructura patológica que te está condicionando, que te está estresando y que está permitiendo que tú estés en una debacle económica. Si no fuera verdad lo que estoy diciendo, yo no estuviera ganando 7.25 y los Carrión o los Ferrer Rangel no estuvieran ganando millones. O sea, cuando hay una desigualdad social tan exagerada, todo esto adquiere mucho más sentido y mucha más veracidad. Yo no me quito, los buenos somos más. Puerto Rico se levanta después del huracán María, el devastador huracán. Todo eso es dopaje emocional. O sea, el dopaje emocional viene a condicionarnos, viene a hacernos pensar que nosotros, que es natural que haya desigualdad social, viene a convencernos de que no debemos tener ninguna animosidad contra los ricos porque ellos no tienen culpa de eso, cuando ellos son los principales responsables de todo esto. Así que recomendaciones a granel, ¿verdad? Recomendaciones además es que siempre permitamos a nuestra conciencia, ¿verdad? Permitamos a nuestras emociones introducirse en el juicio crítico y estar consciente de que existen trampas de los que uno debe ser consciente cuando escucha a los demás expresarse. O sea, sean conscientes, sean críticos, generen esa actitud de desconfianza para que entonces cualquier cosa que surja de eso puede ser mucho mejor que un dopaje emocional, porque el dopaje emocional siempre te va a dejar un vacío interior enorme, como cuando tú comes una comida que no es nutritiva, sabe bueno, te hartaste, estás lleno, pero hay un vacío interior enorme porque hay nutrientes que no le estás echando al cuerpo que necesitan. Así mismo es el alma, así mismo es la mentalidad, así mismo es el pensamiento. Necesitamos que nuestra mente, que nuestro corazón y que nuestros juicios críticos todos estén conectados, pero eso lo hacemos nosotros con un proceso autónomo, independiente, no que venga ninguno de estos parasitadores a pasarla bien. Sospecha de aquel que te dice demasiadas cosas bonitas. Cuando suena demasiado bonito, algo pasa, algo está pasando. Cuando las cosas son gratis, por ahí van a ver la palabra gratis grande en un montón de tiendas. Ahí es cuando tienes que sospechar. Así que gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Recuerden, Can Pensando empieza el 6 de julio. Los espero a todos allí para detalles holistismo en Facebook. Gracias a las personas que se han unido hasta ahora. Todo es ¿verdad? Ejercicio filosófico, filosofía mucho más profunda de lo que yo puedo hacer aquí. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.